Hola, este video corresponde al capítulo 8, en el cual vamos a charlar un poco acerca de la distribución normal y el teorema central del límite. En el capítulo 2 ya hablamos de la variable normal estándar y luego se te presentó a lo largo de la guía la distribución normal bivariada. En este capítulo vamos a trabajar más a fondo con la distribución normal y la distribución normal multivariada. Luego hablaremos de teoremas límites para llegar a uno de los teoremas más importantes de la estadística, que es el teorema central del límite. Pero empecemos de a poco. Vamos a hablar primero de la distribución normal. La definición dice que la variable aleatoria x que toma todos los valores reales de menos a más infinito tiene una distribución normal de parámetros mu, nr y sigma cuadrado positivo si su función de densidad de probabilidad es de la forma siguiente: 1 sobre raíz de 2pi sigma cuadrado por e a la menos 1 sobre 2 sigma cuadrado por x menos mu al cuadrado. Y esto vale para todo x chiquita en R, por eso no le ponemos indicador. ¿Cómo sería la gráfica de esta distribución? Ya habíamos visto la normal estándar. Bueno, esta también tiene forma de campana, solamente que el centro va a estar en su primer parámetro mu, de lo cual podemos deducir que la esperanza es mu y tiene dos puntos de inflexión. Esos dos puntos de inflexión están situados a distancia sigma de la media. La varianza de la variable aleatoria va a ser ese numerito sigma al cuadrado. Ya vimos en el capítulo 2 que la función dada por f de x no admite una primitiva que pueda expresarse mediante un número finito de funciones elementales, con lo cual el cálculo de probabilidades para esta variable aleatoria se realiza mediante métodos numéricos. Ya aprendimos también a buscar en tablas para calcular probabilidades con la distribución normal estándar, y con esa herramienta pudimos defendernos en varios ejercicios donde aparecían integrales complicadas, usando sustitución. Lo que vamos a querer ahora es calcular probabilidades para cualquier variable aleatoria normal, no solo la estándar. Si decimos que z es una variable aleatoria que tiene distribución normal de parámetros 0 y 1, esa va a ser la variable normal estándar que estudiamos en el capítulo 2. Para calcular probabilidades, lo que hacíamos era buscar en la tabla de valores phi de z. Ahora, para poder calcular probabilidades con cualquier variable normal, esto es para variable de parámetros mu y sigma cuadrado, lo que vamos a necesitar es realizar un cambio de variables para llevar cualquier variable x a la variable z normal y 0,1. Así después podemos usar la tabla como ya sabemos. Entonces la propuesta va a ser la siguiente. Voy a proponer a z como x menos su primer parámetro dividido la raíz cuadrada de su segundo parámetro. O sea, x menos su esperanza dividido su desvío estándar. ¿Por qué propongo esta transformación? Porque te puedo probar que si x es normal mu sigma cuadrado, entonces z, definida como está acá arriba, es una normal 0,1. ¿Lo probamos? Dale, lo probamos. Esta transformación es muy simple porque es una transformación lineal. ¿Cómo empezamos? Bueno, quiero ver cuál es la probabilidad de que z grande sea menor o igual a z chiquito, pero z es x menos mu sobre sigma. Por lo tanto, esta es la probabilidad de que x menos mu sobre sigma sea menor o igual a z chiquito. Podemos despejar x fácilmente. Esto es la probabilidad de que x sea menor o igual a z por sigma más mu, porque sigma es positivo, entonces no me cambia la desigualdad. Como x es normal mu sigma cuadrado, conocemos su función de densidad, por lo tanto esta probabilidad se calcula como la integral de menos infinito hasta z por sigma más mu de la función de densidad de x. Ahora lo miro fuerte y digo, uy, qué parecido es a la cuentita de la normal estándar que ya sabíamos sacarlo de tabla, ¿no? Lo que tengo que hacer es aplicar una sustitución. Esto ya lo hiciste en la guía 2, en la guía 3, en la guía 5 para calcular probabilidades. Mirábamos fuerte esto, lo llevamos a una integral conocida y después usábamos la tabla. Bueno, si aplico sustitución u igual a x chiquita menos mu sobre sigma, el diferencial de u es 1 sobre sigma diferencial x, cambio adecuadamente los límites de integración y fíjate lo que quedó. Quedó que esta integral es la integral entre menos infinito y z de 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos u cuadrado, un medio u cuadrado diferencial u.
Y esta no es nada más ni nada menos que la integral de la densidad de la normal estándar y sabemos que esto vale phi de z. Por lo tanto, probamos que z tiene distribución normal 0, 1. De esta manera, siempre que nos encontremos frente al problema de calcular una probabilidad para la variable con distribución normal cualquiera, primero realizamos la transformación, que se conoce con el nombre de estandarización. Y luego buscamos en la tabla los valores de phi de z. Y ya está. Al final del video vamos a ver un ejemplo bien completito, pero por ahora sigamos con la teoría. Vamos a ver una propiedad súper interesante de la variable normal. Calculemos la probabilidad de que una variable aleatoria normal de parámetros muy sigma cuadrado se aleje en un desvío de su media. Esto es, la probabilidad de que x esté entre mu menos sigma y mu más sigma. Lo primero que hacemos es dibujar la campana y pintar lo que queremos. Luego, estandarizamos. O sea, transformamos a cada valor de x al valor correspondiente de z, que es x menos mu sobre sigma. Entonces mu va a parar al 0, mu menos sigma va a parar al menos 1 y mu más sigma va a parar al 1. Por lo tanto, calcular la probabilidad pedida es lo mismo que calcular la probabilidad de que z esté entre menos 1 y 1. Y esto lo calculamos como phi de 1 menos phi de menos 1. Usando propiedades de simetría, esto es phi de 1 menos 1 menos phi de 1, resultando en 2 phi de 1 menos 1. Si buscamos en la tabla, vemos que esta probabilidad da 0,6827 aproximadamente. O sea que si me voy a un solo desvío de la media, tengo más del 68% del área de toda la campana. Fíjate que para esta distribución conocer la media y la varianza me va a decir muchísimo de la forma de la campana. Hagamos lo mismo con dos desvíos. Fíjate que es exactamente el mismo desarrollo. Y esto da 0,9545. ¡Qué locura! Me alejé solo un desvío más y ya tengo más del 95% del área. ¿Y qué pasa si me alejo 3? Si me alejo 3, esta probabilidad me da 0,9973. Converge súper rápido. Por eso es que la tabla solo llega hasta 4, porque la probabilidad de que la variable normal se aleje en más de 4 desvíos de su media es prácticamente 0. Y por eso es que la distribución normal nos va a dejar modelar variables que tomen valores solo positivos, a pesar de que su rango sean todos los reales. Como vamos a empezar a trabajar con vectores aleatorios de mayor dimensión que 2, me parece muy importante que conozcas un poco mejor la siguiente distribución, que es la distribución normal multivariada. Se dice que el vector aleatorio x, compuesto por las variables aleatorias x1 hasta xp, tiene distribución normal multivariada de dimensión p de parámetros mu en Rp y sigma en Rp por p, que va a ser una matriz simétrica y definida positiva. La notación va a ser x tiene distribución normal de dimensión p de parámetros mu y sigma si su función de densidad está dada por 1 sobre 2pi a la p sobre 2 por el determinante de la matriz sigma a la 1 medio por e a la menos 1 medio por x menos mu transpuesta por sigma a la menos 1 por x menos u. No te olvides que x grande y x chiquita son vectores en Rp. Y fíjate que si estuvieran en R1, o sea, si P fuera de dimensión 1, te queda exactamente la densidad de la normal que ya conoces. Ahora, el vector mu en Rp es el vector formado por las esperanzas de todas las variables x1 hasta xp. Y la matriz sigma, que es de dimensión p por p, se llama matriz de covarianzas. Y cada uno de los elementos ij de esta matriz son la covarianza de xy con xj. Y acordate que la covarianza de una variable con sí misma es la varianza. Entonces en la diagonal vas a tener las varianzas y en todos los otros elementos vas a tener las covarianzas. Visto de esta manera,
vamos a ver un montón de propiedades de la variable normal del vector aleatorio normal multivariado que nos va a ayudar a resolver un montón de ejercicios de forma súper simple. Vamos con la primera propiedad. Dice que si X tiene distribución normal p variada de parámetro 0 y matriz de covarianza es una matriz diagonal de lambda 1, lambda p. ¿Te acordás lo que era una matriz diagonal? Que en su diagonal tiene estos elementos lambda sub i y en el resto son todos ceros. Entonces x1 y xp son independientes y cada una tiene distribución normal univariada de parámetros 0 y lambda i. De lo que me está diciendo esta propiedad es que en el caso de las normales, covarianza 0 implica independencia. La segunda propiedad dice que si X es una normal P variada de parámetros muy sigma y A es una matriz que vive en R P por P y es no singular, entonces la transformación A por X más B también tendrá distribución normal P variada de parámetros A por mu más B y matriz de covarianzas A por sigma por A traspuesta. Otra propiedad muy útil. Es algo que demostraste en el ejercicio 4.14 con una normal bivariada y el jacobiano. ¿Te acordás? Bueno, si no, puedes repasarlo. Esto nos da muchísimo para trabajar porque lo que vamos a tener acá son combinaciones lineales de normales, las cuales también van a tener distribución normal. Y acordate que ya sabíamos que las distribuciones de las variables marginales en el caso de la normal multivariada son normales. Esto también lo vimos en la guía 2. Veamos otra definición que es todavía mejor de la normal multivariada. Se dice que X es normal multivariada si y solo si para todo T en RP se tiene que T transpuesta por X es normal univariada. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que X es una normal P variada de parámetros muy sigma, si y solo si A transpuesta por X es una normal de parámetros A transpuesta por mu y A transpuesta por sigma por A, para todo A en RP. Además, ocurre que X1 y XP van a ser independientes si y solo si sigma, que es la matriz de covarianzas, es una matriz diagonal, o sea, si las covarianzas valen 0. A partir de estas propiedades va a ser fácil ver que ocurre el siguiente teorema, que es el que vamos a usar todo el tiempo. Si te mareaste hasta ahora, no te preocupes. Lo que sí vas a tener que entender fuertemente es lo que te voy a contar en este momento. El teorema dice que sean x1, xn, variables aleatorias independientes, con distribución cada una normal mu sub i sigma sub i cuadrado, y sea i igual a la suma desde igual a 1 hasta n de a sub i por xi, o sea, lo que estoy diciendo es que defino a i como una combinación lineal de variables aleatorias independientes, cada una con distribución normal. Entonces i va a tener distribución normal. ¿Con qué parámetros? Con parámetros mu sub i igual a la misma combinación lineal, pero para las mu sub i, o sea, los primer parámetro de las distribuciones normales. Y sigma cuadrado i va a ser la suma de los a sub i al cuadrado por los sigma sub i al cuadrado. Vamos a hacer una pequeña prueba de lo que acabamos de decir. Que i tiene distribución normal se deduce de las propiedades que vimos recién. Lo que necesitaríamos probar es el valor de sus parámetros. Este desarrollo lo vas a hacer en cada ejercicio, así que mejor ir haciéndolo de a poco y cada vez. Si es una normal, tiene dos parámetros, mu sub i y sigma i cuadrado. Vamos a calcularlos. ¿Quién es mu sub i? El primer parámetro. El primer parámetro es la esperanza de la variable aleatoria. Ahora i es esa combinación lineal. Por lo tanto, la esperanza de i es la esperanza de la suma desde i igual a 1 hasta n de a sub i por xi. Acá vamos a aplicar la propiedad de linealidad de la esperanza. Entonces, esta esperanza es igual a la suma de a sub i por las esperanzas de xi. Ahora, ¿cuánto vale la esperanza de cada una de las xi?
Y bueno, es el primer parámetro de cada una de ellas, que es mu sub i, resultando en la suma de a sub i por mu sub i, de i igual a 1 hasta n. Vamos a calcular el segundo parámetro. El segundo parámetro es sigma cuadrado i, que ¿quién es? Es la varianza de la variable aleatoria i. Aplicamos igual que antes, esto es lo mismo que calcularle la varianza a la suma de a sub i por xi. Vamos a usar ahora que las variables aleatorias son independientes. Por lo tanto, cuando las variables aleatorias son independientes, las covarianzas valen 0 y la varianza de la suma es la suma de las varianzas de esas variables aleatorias. Y la propiedad que tenía la varianza de una constante por una variable es que la constante salía al cuadrado y la varianza de cada xi será su segundo parámetro. Por lo tanto, resulta en la suma desde i igual a 1 hasta n de a sub i al cuadrado por sigma sub i al cuadrado. Veamos un ejemplo. Una conserva se venderá envasada en latas. Las distribuciones de los pesos en gramos y sus costos en pesos por gramo son: X es el peso neto que tendrá distribución normal de parámetros 49,8 y 1,2 al cuadrado. Y es el peso del envase que tendrá también distribución normal, pero de parámetros 8,2 y 0,6 al cuadrado. El costo de la conserva será de 0,06 pesos por gramo. Bueno, digamos dólares porque nada sale eso. Y el costo del envase, 0,008 dólares por gramo. A. Calcular la probabilidad de que una unidad terminada tenga un costo inferior a 3 dólares. Y B. Hallar la probabilidad de que el costo del producto terminado supere en más del 2% al costo del peso neto. Entonces el ítem A me pide que calcule una probabilidad con respecto al costo del producto terminado. No es una de las variables aleatorias que me definieron, así que vamos a definirla. Voy a definir a C como el costo del producto terminado y lo que me pide el ejercicio es calcular la probabilidad de que C sea menor a 3. Ahora, para calcular esta probabilidad necesito conocer la distribución de C o conocer C como función de variables y calcular la probabilidad con esas variables. Así que pensemos, ¿quién será C? Bueno, el costo del producto terminado va a ser lo que me salga cada gramo de peso neto por el peso neto más lo que me salga cada gramo de peso del envase por lo que pesa el envase. Esto es que C va a ser 0,06 por X más 0,008 por Y, ¿no? Porque cada gramo sale siempre lo mismo, no importa más que cuántos gramos tengo, por eso multiplico. ¿Quién es C? C la definí como una combinación lineal de variables aleatorias independientes. Entonces teníamos un teorema, que acabamos de definir, que nos dice que C tiene distribución normal. Entonces, sabiendo que tiene distribución normal, lo único que vamos a necesitar para poder calcular la probabilidad pedida son sus parámetros. Siempre los parámetros los vamos a calcular despacio y en detalle para no hacer lío, como lo aprendimos bien en la guía 3. No vamos a usar una fórmula copiar y pegar porque para cada combinación lineal podríamos tener algún problemita. Entonces el primer parámetro es mu sub c, que dijimos que era la esperanza de c. Esto es la esperanza de 0,06x más 0,008y. Por propiedad de linealidad, las constantes salen afuera, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas y sabemos que la esperanza de x es su primer parámetro, que es 49,8, y la esperanza de y es su primer parámetro, que es 8,2, resultando en mu sub c igual a 3,05. El segundo parámetro, sigma cuadrado c, es la varianza de la variable aleatoria c. Esto es la varianza de 0,06x más 0,008y. Acá vamos a usar que las variables x e y son independientes y que la varianza de una constante por una variable es igual a la constante al cuadrado por la varianza de la variable. Además, la varianza de una variable aleatoria normal es su segundo parámetro. Reemplazando,
tenemos que la varianza de C, que es sigma cuadrado C, es 0,0052. Y ahora sí podemos calcular la probabilidad pedida. C es una variable con distribución normal 3,05, 0,0052. Queremos calcular la probabilidad de que C sea menor a 3. Graficamos la campana, tenemos el centro en 3,05 y queremos la probabilidad de que sea menor a 3. ¿Qué hacemos? Estandarizamos. Vamos a transformar a C en Z de la manera en la que ya vimos. Vamos a restar por su esperanza y dividir por su desvío estándar. Y fíjate, calcular la probabilidad de que C sea menor a 3 va a ser igual a calcular la probabilidad de que Z sea menor que 3 menos 3,05 dividido 0,072. Esto es la probabilidad de que Z sea menor que menos 0,69, usando propiedad de simetría, es lo mismo que 1 menos phi en 0,69. Esto resulta en 0,2442. Es re importante que grafiques la normal y pintes el área que estás queriendo calcular. ¿Por qué? Esta probabilidad podría haberme dado 0,68 y no, porque lo que pinté, que es lo que me piden, es menos que la mitad de la campana. Puede ser que cuando busques en la tabla o cuando uses propiedades te dé un número que no tenga sentido, pero te tenés que dar cuenta. Habiendo graficado te va a resultar mucho más fácil darte cuenta. ¿Qué me piden en el B? En el B me piden que calcule la probabilidad de que el costo del producto terminado supere en más del 2% al costo del peso neto. Habíamos llamado con la letra C al costo del producto terminado y quiero que supere en más del 2%. Para que supere en más del 2% tengo que multiplicar por 1,02. ¿A quién? Al costo del peso neto, que es 0,06x. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué pasa si seguimos jugando con las normales? A ver, la probabilidad de que C sea mayor a 0,0612x. Podría pasar restando todo esto y me queda la probabilidad de que C menos 0,0612x sea mayor a 0. Y fíjate que ahora puedo definir una nueva variable aleatoria W, que es C menos 0,0612x, y me están viendo la probabilidad de que W sea mayor a 0. Ahora, W es una combinación lineal de variables aleatorias normales. Pero mucho cuidado, porque no son independientes. C tiene a X ahí adentro. Entonces, no sabría cómo calcular su varianza para poder calcular esta probabilidad. Pero bueno, ¿quién era C? C era 0,06x más 0,008y. Entonces reemplacemos C. Me queda que W es 0,06x más 0,08y menos 0,0612x. Y fíjate que visto de esta manera, W sí es combinación lineal de variables aleatorias independientes. Entonces, por el teoremita que vimos, W es normal. Lo único que tenemos que hacer es calcular sus parámetros, estandarizar y buscar en la tabla. Su primer parámetro, que es mu W, que es la esperanza de W, es la esperanza de 0,08y menos 0,0012x. Apliquemos linealidad, reemplacemos por las esperanzas de cada variable y calculamos la esperanza. El segundo parámetro, sigma cuadrado, es la varianza de W, que es la varianza de esta combinación lineal. Ahora, mucho cuidado, voy a usar independencia y que las constantes salen de la varianza al cuadrado. Cuando digo que salen al cuadrado, las constantes tienen su signo asociado. Entonces, esto resulta en 0,08 al cuadrado por la varianza de y más menos 0,0012 al cuadrado por la varianza de x. Mucho cuidado que el menos viene acompañado por el número y sale al cuadrado. La varianza de la resta de variables independientes va a ser siempre la suma de las varianzas. Esto me da 2,5 por 10 a la menos 5. Ahora sí tenemos todo para calcular la probabilidad de que W sea mayor que 0. Graficamos la campanita.
de centro 0.00584, queremos la probabilidad de que sea mayor que 0, por lo cual ya vemos que nos va a dar más grande que 0,5. Aplicamos la transformación z igual a w menos su media dividido su desvío estándar. Por lo tanto, esta probabilidad me queda igual a la probabilidad de z mayor que 0 menos la media de w dividido el desvío estándar de w. Y esto es igual, como z es una normal 0,1 así definida, a phi de 1,165. Y buscando en la tabla me dio que da 0,8581, lo cual tiene sentido porque lo único que vi en el dibujo es que tenía que dar mayor a 0,5. Vamos a ver ahora dos teoremas límites. El primero se llama la ley de los grandes números. O sea, dicho de manera poco formal, la ley de los grandes números lo que dice es que si se tiene una sucesión de variables aleatorias, x, n para n mayor o igual a 1, independientes, con esperanzas de xi igual a mu finitas y varianzas de todas las xi igual a sigma cuadrado también finitas, o sea, existe la esperanza y la varianza, y definimos x raya n como el promedio de las primeras n variables aleatorias. Entonces, este promedio, a medida que n crece, o sea, cuando n tiende a infinito, este promedio de variables aleatorias tiende a mu, que era la esperanza de la variable aleatoria. Gracias a la desigualdad de Markov, podemos probar lo que se conoce como la ley débil de los grandes números, que lo que dice en términos de convergencia es que a medida que n aumenta y promediamos más variables, la probabilidad de que x raya se aleje de mu en más de un epsilon es casi cero y tiende a cero cuando n tiende a infinito. Fíjate que ya habíamos trabajado la variable promedio en el capítulo 3 y habíamos visto que la esperanza del promedio era la misma que la de las variables aleatorias que estabas promediando, mientras que la varianza disminuía a medida que aumentaba a n y tiende a cero cuando n tiende a infinito. Con esta idea en mente tiene mucho sentido pensar que el promedio de variables aleatorias converge a la media. Ahora quiero hablar del teorema central del límite. Pero primero vamos a conversar un ratito de otras cosas. Recién vimos que cuando promediamos variables aleatorias i y d, ese promedio tiende a la esperanza, o sea, una constante. Pero, ¿qué ocurre cuando sumamos variables aleatorias i y d? Varios casos ya los conocemos, ¿no? Por ejemplo, si teníamos variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas Bernoulli P, habíamos visto que la suma de esas variables resultaba en una binomial de parámetros n y p. También vimos que si sumábamos variables aleatorias geométricas independientes e idénticamente distribuidas, teníamos una variable Pascal de parámetros n y p. Y otro caso que vimos también es que si teníamos variables aleatorias y de exponenciales lambda y las sumábamos, ¿eso en qué resultaba? En una gama de parámetros n y lambda. Esto ya lo sabés, pero ¿alguna vez las graficaste? Es tan importante graficar porque cuando ves lo que pasa, entendés muchísimo mejor. También vimos, no sé si te acordás, en el ejemplo del capítulo 4 o en la guía, qué pasaba cuando sumábamos dos uniformes e independientes e idénticamente distribuidas. Puntualmente vimos el caso de uniforme 0,1, ¿te acordás? Si sumamos dos variables uniformes 0,1, la función de densidad que nos quedaba tenía forma de triangulito. ¿Y qué pasa si sumo una tercera uniforme 0,1 independiente? Lo que podemos hacer es simular todos estos experimentos, graficarlos y ver qué pasa. Realmente verlo. Entonces, lo que voy a hacer es realizar muchísimas simulaciones de cada experimento y voy a graficar las estimaciones de la función de probabilidad y función de densidad según corresponde el caso. Y lo que vamos a ver es una estimación de lo que pasa en la realidad. Creo que ayuda muchísimo
verlo sin tener que realizar el cambio de variable súper complicado. Es hora ahora de poner en práctica todo lo que aprendimos. Vamos a definir S sub n como la suma de n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Y veamos qué pasa a medida de que el valor de n aumenta para distintas distribuciones conocidas. Empecemos con variables aleatorias de Bernoulli. Yo voy a sumar cada vez más variables Bernoulli de parámetro 0,5 y veamos qué pasa. En este gráfico lo que te estoy mostrando es a medida que voy sumando variables de Bernoulli hasta llegar a sumar 100. Voy a sumar de 10 en 10 porque si no la cantidad de gráficos es terrible. Fíjate, el primer dibujito es cuando sumé 10, cuando sumé 20, sumé 30 hasta sumar 100. Esta es la pinta que va teniendo la suma de variables aleatorias Bernoulli de parámetro 0,5. ¿Ves que tiene como forma de campanita re linda? Me podrías decir que queda re lindo porque P es igual a 0,5, entonces queda todo súper simétrico. Entonces yo te voy a decir, bueno, veamos qué pasa cuando P vale 0,1. Y estos son los gráficos que tenemos. Fíjate que arranca asimétrico porque P es 0,1, pero a medida que voy sumando, esto se hace cada vez más lindo. ¿Qué pasa si las variables que elijo son geométricas? La geométrica sí es asimétrica, ¿te acordás la pinta que tiene? De estas voy a sumar 10, porque vi que sumando 100 es muchísimo. ¿Y qué pasa? Mira, arranco completamente asimétrico y a medida que voy sumando, esas pascales también tienen forma de campanita. ¿Qué pasa si ahora sumamos exponenciales? Digo, acá ves todas barritas porque son funciones de probabilidad discretas, ¿no? Pero ¿y si agarro exponenciales? La exponencial, ¿te acordás? Es súper asimétrica y a medida que sumo van a quedarme gamas. Fíjate que cuando sumo, ¿qué ocurre? Ocurre que arranca asimétrico y cuando sumé 10, nada más que 10, esa gama también tiene forma de una campanita. ¿Ves que se va volviendo cada vez más simétrica? Y las uniformes ya sabemos que la primera es un techito plano. Fíjate que esta pinta en n igual a 1 es la pinta que tiene una uniforme simulada, ¿no? Cuando sumo 2 me queda un perfecto triangulito y a medida que voy sumando ya se me vuelve una campanita más linda. Y acá solo sumé 10. ¡Qué locura!, ¿no? Es como que todo se va acampanando. Y una vez que veo cómo simularlo, lo cual no es difícil si entendí todo lo que vengo estudiando, puedo ver qué pasa con distribuciones más complicadas, variables mixtas, cosas raras. ¿Pasará siempre esto? Y si le damos una vuelta de rosca más, a ver qué pasa, te propongo lo siguiente. Hagamos lo mismo, pero ahora cada vez que sumemos las variables, a la variable resultante, esa suma, le voy a aplicar esa transformación que vimos con el nombre de estandarización y veamos qué pasa. O sea que voy a agarrar ese n, le voy a restar su esperanza y lo voy a dividir por la raíz cuadrada de la varianza. Todo simulado, por supuesto. Con lo que dolió la IA4 no vamos a sufrir ahora haciendo transformaciones de 10 variables a una, ¿no? Miremos las gráficas a ver qué pasa con t sub n para las distintas distribuciones que charlamos recién. Arranquemos con las continuas. Fíjate qué pasa con la uniforme. Lo que voy a hacer, además, es cada vez que tenga t sub n, le voy a superponer la campana normal 0,1, o sea, le voy a superponer la normal estándar. Fíjate lo que pasa. Para la primera no se parece ni medio. Para la segunda, un poquito mejor, pero mirad ya para la tercera con la uniforme. O sea, grafiqué t sub n para n igual a 3, o sea, sumé 3 uniformes. A esa suma la estandaricé, le pegué arriba la campanita de la normal estándar y es increíble lo que se parece. O sea, con la uniforme sumé 3, las estandaricé y después ya como que todas quedan parecidas, ¿no? O sea, una vez que llegó esa forma acampanada, parecida a la normal 0,1, quedó de esa forma.
Me podrías decir, bueno, pero la uniforme es la reina de la simetría. Está bien que pase eso. Bueno, busquemos a la reina de la simetría, asimetría, la exponencial, y veamos qué pasa. La exponencial es asimétrica. Entonces, fíjate que cuando n vale 3, t sub n no se parece mucho a la campana, ¿no? Pero aumentemos un poquito. A ver, voy a ir un poquito más rápido. Fíjate qué pasa cuando n vale 30. Cuando n vale 30 ya queda impecable. Queda muy parecida a la normal. ¿Qué pasa si agarramos ahora variables discretas? ¿Qué pasará con la binomial y la geométrica? Fíjate que pasa lo mismo. A medida que vas sumando y estandarizando, lo que ocurre es que la distribución de esta variable transformada se parece cada vez más a una normal estándar 0,1. Creo que ahora me vas a creer cuando anuncie este teoremón, que dice así. Finalmente aparece el teorema central del límite. Sean x1, xn para n mayor o igual a 1 una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, con esperanza de x igual a mu finita y varianza de x igual a sigma cuadrado también finita para ir desde 1 hasta n. Entonces, bajo ciertas condiciones generales, la suma de estas x y variables menos n por mu dividido la raíz cuadrada de n por sigma cuadrado tiende en distribución a z, que es una variable aleatoria con distribución normal 0, 1. ¿Qué significa esto de tiende en distribución? Lo que te estoy queriendo decir es que si vos calculás la probabilidad de toda esta transformación de la suma de las xy menos n por mu dividido la raíz cuadrada de n por sigma cuadrado y calculás la probabilidad de que esto sea menor o igual a t, a medida que n tiende a infinito, esto se parece cada vez más en phi de t, que es lo que vimos en el gráfico. Calcular la probabilidad para esta cosa cuando n tiende a infinito va a ser lo mismo que calcular la probabilidad para una normal 0,1. Parece magia, ¿no? Que esto valga para cualquier distribución. Bueno, cuidado que es no cualquiera. Tiene que existir la esperanza y la varianza. Acá vendría esta pregunta. ¿Cuándo podríamos usar esta aproximación? Bueno, fíjate que con la uniforme, cuando sumamos 3, ya se parecía a la normal. Pero, por ejemplo, con la exponencial necesité sumar un poquito más. Depende mucho de cómo es la distribución original. Si las variables son muy simétricas, necesitaré sumar menos para que la aproximación sea buena. Para variables muy asimétricas, por ahí necesito 80. Lo voy a usar siempre que quiera, teniendo en cuenta de que lo que estoy dando es una aproximación, que puede ser mejor o menor o peor. Lo que voy a hacer ahora es dejarte para que practiques con todos los ejercicios de la guía. No necesitas que haga ejemplos, ¿o sí? Bueno, está bien, hago uno solo de la guía bien simple y te dejo para que trabajes. En un sistema electrónico se producen fallas de acuerdo con un proceso de Poisson de tasa 2,5 por mes. Por motivos de seguridad, se ha decidido cambiarlo cuando ocurran 196 fallas. Calcular aproximadamente la probabilidad de que el sistema sea cambiado antes de los 67,2 meses. Entonces tenemos un proceso de Poisson, nuestra hermosa flechita con crucecitas, que son las fallas en el sistema en meses. Por lo tanto, el parámetro va a valer 2,5. Y lo que me piden es acerca del tiempo que transcurre hasta que tenga que cambiar el sistema. Por lo tanto, voy a definir la variable t como tiempo hasta que ocurre la falla 196. Y lo que me pide el ejercicio es calcular la probabilidad de que t sea menor a 67,2. Como estamos en un proceso de Poisson, sabemos que t tiene distribución gamma de parámetros 196 y 2,5. ¿Podemos calcular la probabilidad exacta? ¿Por qué me pide aproximadamente? Sí, la podemos calcular, pero esa cuenta es horrible. O hago una integral por parte 195 veces
o la transformo a la Poisson como habíamos visto y hago una sumatoria de 196 términos. Es realmente espantoso. Ahora, T es una gama. Sabemos que la gama la podemos pensar como una suma de variables exponenciales e independientes e idénticamente distribuidas. ¿Cuántas? 196. Y además tenemos estas variables, sabemos que la esperanza de cada una de ellas es 2/5, que es menor que infinito, y la varianza es 4/25, que es menor que infinito. O sea, existe la esperanza y la varianza de estas variables aleatorias, y además t la puedo pensar como una suma de variables aleatorias i y d. Estoy casi que dándote todos los elementos de la definición del teorema central del límite. Entonces lo que podemos hacer es aproximar la probabilidad que nos piden usando el teorema central del límite. ¿Y cómo haríamos eso? Bueno, el teorema central del límite decía que la probabilidad de que esta suma de variables menos 196 por la esperanza de alguna de ellas, total son todas iguales, dividido la raíz cuadrada de 196 por la varianza de una de ellas, sea menor o igual a t, esta probabilidad va a ser parecida, va a ser aproximadamente phi evaluada en t. ¿Por qué puedo usar esta aproximación? Porque se cumplen todas las condiciones. ¿Qué cuáles son? Que tengo una variable definida como suma de variables i y d con esperanza y varianza finita. Resolvamos entonces. La probabilidad de que t sea menor a 67,2 es igual a la probabilidad de que la suma de las 196 t sub i sea menor a 67,2. Puedo entonces restar de cada lado de la desigualdad 196 por 2/5 y dividir por un número positivo, que es la raíz cuadrada de 196 por 4/25. Esto es la probabilidad de que la suma de las t sub i menos 196 por 2/5 dividido la raíz cuadrada sea menor o igual a menos 2, y el teorema central del límite me permite aproximar esta probabilidad con la función de distribución de la normal estándar evaluada en menos 2. Y fíjate que una cuenta que era re difícil se transformó en simplemente buscar en la tabla. Entonces, puedo usar el teorema central del límite cuando tengo que calcular probabilidades de variables aleatorias que se pueden pensar como suma de variables independientes e idénticamente distribuidas. Ya sea que no conozcas las distribuciones o que las conozcas pero la cuenta sea muy difícil. Y la aproximación va a ser mejor cuanto mayor sea el valor de n. Lo más loco es que sirve si las variables son discretas, continuas o mixtas. En el caso de la variable binomial o Poisson, se puede realizar lo que se llama corrección por continuidad. De eso vas a ver ejemplos en la guía y te lo van a explicar en las clases de consultas.